Bueno, queridos hermanos, aquí estamos de regreso para seguir con la tercera parte de este tema, ¿verdad? Que hemos estado hablando, como, como es, ¿verdad? Que lo hemos puesto por título, que nadie les engañe, dijo el Señor, ¿verdad? Vamos a seguir con la tercera parte y habíamos estado hablando. Recuerdan de los falsos profetas, de los falsos cristos, y estábamos por ahí, ¿verdad? Aquí estábamos hablando de estos falsos apóstoles. Habíamos quedado donde esta mujer, esposa de este hombre que decía que era Cristo y al mismo tiempo el anticristo, este hombre puertorriqueño, ¿verdad? Que ahora ella se hace llamar, primero se hizo llamar el Arcángel Miguel, después que ella era Melquisedec y ahora ella se llama Cristo, no sé cuánto, ¿verdad? Entonces vemos de que ahora también ya estábamos viendo las características de cómo esta gente es, ¿verdad? Y también decíamos de que ellos no les importa, ¿verdad? Las ovejas, son salameros, que no hablan de las escrituras para nada, ¿verdad? Que ellos no andan hablando de Cristo verdaderamente. Ellos no hablan de las prisiones de que tiene el diablo a la humanidad. Ellos no hablan del Padre, no hablan de los mandamientos del Señor. O sea que verdaderamente ellos toman versículos bíblicos de solo lo que ellos quieren, ¿verdad? Más o menos es un pequeño resumen para que sepamos por dónde quedamos. También, ¿verdad? Vemos que en ellos, esta gente ingrata, ni se apiadan de las viudas ni de los huérfanos y tampoco de los desamparados, como yo ya les expliqué. Al contrario, estos son los que se comen las carnes de las ovejas, ¿verdad? Si pueden sacarle hasta la sangre a esta gente, irla a vender, lo hacen. Sin hermanos, si no tienen dinero, pues va aquí, se puede sacar la sangre y ahí la donar, ¿verdad? Son tal que de repente aparecen, porque es tanta la ambición, la avaricia que tienen, ¿verdad? No tienen temor de Yahweh, para nada. No tienen temor del Padre, para nada, no tienen ningún temor. Esta gente no anda viendo que si esto, que si lo otro, o que si usted no tiene. No. Se le van a quitar el dinero y lo van a chantajear porque su objetivo pues es eso, ¿verdad? No les importa que usted esté pobre o que esté como esté. Ellos lo que les importa es su bolsa, nada más. No tienen temor de Yahweh. No son humildes. Si usted ve a esta gente, es orgullosa. Mire que hasta para supuestamente predicar o para sanar a un enfermo, yo digo, ve eso, el orgullo. Ellos son Dios, ellos le dan órdenes a Dios. Yo declaro que ya está sano. ¿Y a dónde está el Padre? ¿Y a dónde está el Hijo? ¿Verdad? Entonces ellos no tienen temor a Yahweh, no son humildes, no tienen amor, no tienen misericordia y no son dadivosos, ¿verdad? Así los podemos reconocer. Y yo aquí pues estoy hablando de cómo reconocer a estos personajes, ¿verdad? No son misericordiosos, no son dadivosos, ni siquiera. ¿Usted cree que esta gente tiene amor? Sí, tiene amor, pero por el dinero, nada más. De ahí no tienen amor por nada. Veamos lo que dice segunda de Timoteo,
el capítulo 4 y el versículo 11 al 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Ves? Es como debemos de vivir, no como viven ellos. Sobrio, dice, justo y piadosamente. Es que esta gente vive así, de ninguna de las maneras, ¿verdad? Y la palabra manda eso. Dice, aguardando, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Yahshua, ¿verdad? Tenemos que estar esperando. Entonces, si usted ve a estas personas, no están esperando la venida de Cristo para nada. Ellos creen que esto sigue y sigue y hasta cuándo y que todo es mentira. Porque sinceramente le digo, para que estén predicando de la manera que lo hacen, para que andan diciendo todas las barrabasadas que dicen, es porque no creen en la venida del Señor, es porque ni siquiera creen en Cristo, pues. Con eso le digo todo. Y ni siquiera creen en el Padre. No creen que el Padre viene, mire, a darles duro, porque dice que el Padre trae castigo para los desobedientes, para los que blasfeman su nombre y para los que lo están utilizando. Por eso dice la palabra, no dirás el nombre de Dios en vano. Y ellos lo andan mencionando y lo agarran como juguete. Entonces el Padre vendrá y le tomará cuenta de todo eso. Nuestro Señor viene. Entonces dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Ya escuchó? Un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces nosotros, por eso que dice la palabra, por sus frutos le reconocerá. No es así nomás. Entonces nosotros tenemos que saber reconocer a estos lobos, ¿verdad? Rapaces, vestidos de oveja. Veamos, queridos hermanos y amigos, en la fe lo que dice Judas. Judas, el versículo 1, el capítulo 1 y el versículo 4. Dice así, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yahshua. ¿Ya escuchó? Esta gente, y por eso es que tenemos que saberle reconocer, ellos niegan al Padre y a su Hijo también, y aquí lo está diciendo la palabra claramente. Ellos entran, dice, han entrado encubiertamente, porque así es. Todas estas iglesias antes eran verdaderamente iglesias de sana doctrina, que enseñaban la palabra, que hablaban de Dios, que hablaban de su juicio, que hablaban de todo, ¿verdad? Porque de todo tiene que hablar. Por eso que la palabra está escrita y es para hacérsela saber a todo hombre sobre esta tierra. Pero hoy han entrado toda esa gente que no sé de dónde han aparecido, con unas ideas y con unas doctrinas que no se sabe de dónde las fueron a sacar, ¿verdad? Pero es como tal y como está escrito en la palabra, ¿verdad? Si nosotros vemos también Judas, el mismo capítulo 1 y el 10, veamos lo que dice, del 10 al 13 vamos a leer. Dice así, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, porque esta gente no cree que no conoce la Biblia.
Si la conocen, igual que Satanás. Sepa usted y comprenda que el diablo se conoce la Biblia, mire, como la palma de su mano, y le puede mencionar cualquier versículo bíblico, tal como lo hizo con nuestro Señor. Escrito está, le dijo, que para que tu pie no tropiece en piedra, para que esto, para que el otro. ¿Ah? Él se sabe la Biblia de cabo a rabo. Y estos malvados también. Nada más que la utilizan para transversarla. La transversan para sus propios intereses, ¿verdad? Por eso dice aquí, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Porque esta gente actúa irracionalmente. Es como que ni a ellos mismos se aman. Sinceramente, ni a ellos mismos se aman, porque si se amaran, tuvieran el temor de saber que viene juicio para ellos, porque lo dice la palabra, y serán condenados. Aquí está. Porque dice el 11, ay de ellos, dice la palabra. ¿Y usted cree que nunca lo han leído esto? Pero quién sabe quién les ha dicho que no, que Dios no existe, que esto es más que para mantenernos bajo el yugo, para que no seamos libres, para que aquí, para que allá. Quizás eso les dijeron. Pobres diablos, como dicen, ¿verdad? Porque la palabra aquí lo dice. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. Por eso, querido hermano y amigo, sepa quién tiene usted de frente, dónde está yendo usted a congregarse, a quién usted está llegando a ver para que lo alimente. Busque el buen alimento, sépalo distinguir. Tómele una foto, así como la radiografía, pero ¿cómo lo hacemos? Por medio de la palabra, porque la palabra nos dice cómo identificarlo. No soy yo con esta boca, sino la palabra. Aquí está escrita. Miren lo que dice. ¿Ah? Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error. Se lanzaron por lucro en el error. ¿Y qué es lo que hacen? No se han lanzado a ser pastores, embajadores de la palabra, son apóstoles, son profetas, son profetizas, la pastora y yo no sé cuántas cosas más. Aquí lo dice, mire. Porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cómo fue el camino de Caín? El camino de muerte, de maldición, porque fue maldito. Y se lanzaron por lucro en el error. ¿De quién? De Balaam. ¿Y quién es Balaam? El diablo, Satanás. Estos hombres le sirven no a Dios, sino al mero diablo, porque no están haciendo las cosas como Dios les mandó, sino que mire lo que están haciendo. ¡Ay de ellos! Porque están llevando la perdición a las almas que pudieron ser salvas. ¡Ay de ellos! Lo dice la palabra. Porque ellos se lanzaron, dice, por el lucro en el error de servirle a Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Para que mire pues. Dice el 12, estas son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Ya escuchó? Se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Se imagina? 2 veces muertos y desarraigados. Así los considera la palabra.
frutos, árboles sin frutos, nubes sin agua, porque verdaderamente, aunque sepan, se hacen completamente los ignorantes, ¿verdad? Para decir lo que ellos quieren hacer, como dicen, su santa voluntad de ellos, de su Dios. Y el 13 dice, escuche lo que dice el 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y aquí la palabra está hablando de estos que corrompen, que blasfeman, dice la palabra de Dios, a todos aquellos que están extraviando a tanta alma aquí en la tierra. Está hablando de la falsa doctrina y los falsos maestros. Y esto está en Judas. No hay que creer que lo que le estoy diciendo es falso. Y si usted quiere, lo puede leer a su Biblia. Judas tiene un capítulo nada más, solo el 1. Y aquí habla, mire, Judas está hablando de cuidarse de las falsas doctrinas y falsos maestros, que es de lo que nosotros ahorita estamos hablando. Y mire de qué manera Judas dice cómo son y lo que les va a suceder, ¿verdad? Y cómo actúan para que usted tenga los ojos abiertos. Veamos siempre en Judas el capítulo 1 y el versículo 16 lo que dice. ¿Qué dice el versículo 16? Escuche lo que dice de estas personas, de estos falsos maestros, de estas falsas doctrinas, porque ellos tienen falsas doctrinas. Usted lo sabe que tienen falsas doctrinas, ¿verdad? Dice el 16. Estos son murmuradores, querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Miren qué sabiduría la que hay aquí en la palabra de Dios. Más sabio que esto no puede haber. ¿Será palabra de hombre esta o palabra de Dios? Mire cómo se lo describe como que Judas estaba viendo a estos hombres de hoy, a estos falsos maestros, a esta gente que practica esta falsa doctrina. Los describe, pero mejor que nadie. Y por eso es que nosotros nos tenemos que servir de la palabra. Yo no necesito andar inventando vocabulario ni buscando nada. Simplemente está aquí y aquí lo dice. ¿Cómo son? Murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos. ¿Andan según sus propios deseos o andan caminando según la ley de Dios? Andan según sus propios deseos. Y dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pues sí. Ay, les va a caer del cielo, van a tener y que aquí, que allá les cuentan chistecitos, ¿verdad? Y esto es lo que hacen, ¿sí o no? Adulando a la gente para que no se le vaya. No, que van a estar hablando de lo que viene para la tierra, de que si no nos portamos bien, que es lo que nos va a suceder. Y nada de eso hablan. No hablan de esas cosas porque la gente se les va. Y la gente son ciegos igual que ellos y andan buscando que les digan cosas bonitas. Ellos no quieren que se les hable la palabra, sino cosas bonitas, pues entonces ellos saben eso y les dicen cosas bonitas. Bien bonitas se las dicen, se las ponen, miren, se las dibujan bien bonitas. Y así como les dicen cosas salameras, de la misma manera también les roban sin darse cuenta que les están robando. Veamos un último versículo aquí ya en Judas, el 18, lo que dice. Dice, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Entonces, ¿es cierto o es mentira esta palabra? Los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores.
son burladores, porque se están burlando de la palabra, están llevando estas almas al despeñadero, las están matando. Almas muertas, vacías, como nubes, sin agua, así como dice la palabra. Sí, como estrellas errantes para allá y para acá. Ni saben, van ahí a esos lugares como por distracción, a reírse, jajaja, como porque sinceramente yo he visto una de mujeres hoy, sinceramente se lo digo, y no es porque no me agrade porque son mujeres, al contrario, yo también lo soy, yo soy mujer. Y el Padre se sirve de quien sea, hasta de una piedra para hablar su palabra, ¿verdad? Pero una cantidad de mujeres diciendo cualquier cosa, hablando de feminismo, de que esto, que el otro, y vemos cantidad de mujeres, sí, aplaudiendo. ¿A qué llega usted a ese lugar? ¿A alimentarse de la palabra de Dios o a escuchar cosas de este mundo que no nos sirven para nada? Así como dice aquí la palabra. Son burladores, porque hasta se burlan. Toman a Dios de risa. Hay unos que hasta inclusive dicen de que Cristo no hacía milagros, otros que aquí, que allá, que se burlan, blasfeman el nombre de nuestro Padre. ¿Ah? Y dice de que andarán según sus malvados deseos. ¿Y cómo anda esta gente? No anda caminando con Dios, ni va por el camino de Cristo, ni están llevando el alimento espiritual a la gente, sino que ellos van tras sus malvados deseos. ¿Y cuáles son sus deseos? Tener, y ahora la moda que está bajo la cobertura de fulano, de mengano, y te suben de rango, que antes eras pastor, pero ahora sos apóstol, de apóstol, sos profeta y no sé cuántas cosas más. Y tienes que pagarles una gran cantidad de dinero para ser miembro de, o sea, estar bajo su cobertura y que no sé qué, ¿verdad? Entonces ellos andan caminando según sus malvados deseos y no los deseos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para que vea que yo me apoyo en la palabra de Dios para describirle también a estos sinvergüenzas, ¿verdad? Para que vea que no solo nosotros los que los vemos tenemos palabra para decirle, sino que la misma palabra de Dios lo dice, está escrito. Y estos que le acabo de escribir están allí en Judas. Entonces seguimos como son estos sinvergüenza. No hablan de los pecados, porque no hablan de los pecados. ¿Ah? No, nunca dicen, dijo el Señor que los que hagan esto, háganlo. No hablan de los pecados porque no quieren caerle mal a nadie. Ay, no, porque ahora uno ya no puede hablar y decir de que la Biblia condena el homosexualismo, lo otro, la pedofilia. Ellos no hablan de eso. Nunca, ¿para qué? No lo hablan. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener contenta a la gente que llegue allí y que lleguen más y que lleguen todos los días, ¿verdad? No porque son bonitos, sino para quitarles el dinerito. No hablan de la perversidad en la que está sumida la humanidad. No hablan de eso. ¿Usted los ha escuchado hablando de la perversidad en la cual está sumida la humanidad hoy? No, ¿verdad? No hablan de esto. Entonces, por eso es que lo tenemos que reconocer. Ellos hablan otras cosas, nada que ver. Que el mundo está perdiendo, que la gente está perversa, que los viejos ya se les está haciendo leyes ahí en muchas partes del mundo, que ya los pedófilos pueden vivir en paz y tener lo que ellos quieren obtener, porque también es su derecho. A ellos les gusta así, y cada quien que les gusta, pues que así sea. ¿Ah? Miren la perversidad. Pero estos malvados no hablan de eso. No hablan de lo que en lo cual está sumida la humanidad. No hablan de eso, de esa gente que
que salen ahí en videos, en la tele, en esto, en el otro, que pervierten a nuestras criaturas, a nuestros jóvenes. ¿Mm? No hablan del descaro con el cual se baila hoy y que las mujeres que casi desnudas prácticamente. No veo cuál es la necesidad de estar con todo el fundillo de fuera para cantar una canción. Pero de eso no se habla. No. ¿Para qué? Entonces, seguimos viendo. Tampoco hablan de lo que está pasando en el mundo. No hablan de los acontecimientos mundiales y que los hablen con la palabra. Para que vea el ser humano cómo vamos y en lo que estamos, tal y como lo dijo la palabra de Dios. No. No lo hablan. ¿Para qué? No hablan de los acontecimientos mundiales. No hablan del falso profeta. ¿Mm? Nunca usted les va a escuchar en la boca hablar ni del anticristo, ni del falso profeta. No hablan del juicio bíblico. ¿Para qué, verdad? Mas, sin embargo, estos juicios se vienen sobre sus cabezas y las cabezas de los que están ahí con ellos, desgraciadamente. Por eso es que ellos no hablan de eso, porque saben que todo esto a ellos mismos les está cayendo encima. Entonces, por eso es que ellos no hablan. Estos son los falsos profetas. No hablan, falsos maestros, falsos cristos y falsos todo. Y yo les voy a decir algo. Sí hablan del amor y muchísimo. Y solo en eso hacen hincapié, en el amor y en el amor, sí. En el amor, pero en el amor al dinero. Eso sí hablan. Usted no se ha sentado cuando llegan con una pichinga a ordeñarlo, pero son pichingas, sí, mire, balde inmenso. Son más las pichingas que la gente que llega. ¿Ve? Por eso le digo, hablan del amor, sí, pero el amor al dinero. El amor al dinero de las ovejas que caen en sus trampas. Porque ahí llegan a caer en sus trampas. No hablan del sacrificio y muerte de nuestro Redentor. ¿Cuándo los va a escuchar? ¿Cuándo lo escucha usted hablando de la muerte y el sacrificio que vino a ser nuestro Señor aquí en la tierra? Que por medio de Él hoy somos salvos, que por medio de su muerte hoy nosotros, el Padre nos perdona los pecados, que por medio de nuestro Señor se puede sanar la gente, que por medio de nuestro... No, del sacrificio que nuestro Señor hizo. ¿Ah? Tampoco hablan de eso. No hablan del pueblo de Dios, de dónde venimos, ni a dónde vamos a encaminarnos. No hablan. Mire, el pueblo de Dios, tal y cosa, y vamos para tal lado. Y Dios dijo que si nosotros hacemos tal y tal cosa, pues entonces nosotros iremos y nos ganaremos el reino. Y esto y el otro, porque Él dijo, no dejen perder su corona. Y todas estas cosas, no. Ellos no hablan de eso. ¿Para qué van a hablar del pueblo de Dios? Sí, ellos son un pueblo de Satanás, entonces eso no les interesa. Tampoco hablan del arrepentimiento. Nunca dicen, hermanos, arrepiéntanse, ya no siga usted con la vecina. Usted casado, ya párele, mire que arrepiéntase, ya no sigue engañando a su esposa, ya no engaña a su esposo, ya no maltrate su familia, su mamá, ¿no? No hablan del arrepentimiento, no hablan de apartarse del pecado. No dicen a la gente apártense del pecado porque estas cosas aborrece el Padre y leérselas. ¿Qué es lo que el Padre aborrece? ¿Qué es lo que dijo que no hagamos? No. Tampoco hablan de cómo ponerse la armadura de Dios, del Altísimo, para hacerle frente al diablo. ¿Cómo van a decirle eso? Es como que el enemigo venga y estemos en guerra y me dé su arma. Es lo mismo para ellos. ¿Cómo le van a hablar de cómo ponerse la armadura de Dios para destruir el diablo? El diablo no es enemigo de ellos. Es su Dios, es su amigo.
entonces nunca le van a hablar de la armadura de Dios, ¿verdad? Porque como le digo, el enemigo no va a venir y me va a dar su arma de ninguna de las maneras. También nosotros, recuerde que no vemos solamente a los falsos profetas que hablan, a los falsos maestros, a los falsos pastores, falsos esto, falsos el otro. También hay estos falsos de la música cristiana, llamada cristiana. Hoy en la actualidad es peligroso escuchar esa famosa música cristiana. Y mucha gente, ay, mire que José Jesús Romero, ¿no? ¿Cómo se llama? Que no sé quién, que Win, que yo ay, me los conozco todos, ¿verdad? Tenga cuidado porque esta gente canta a saber a quién. Usted ni sabe si le está cantando a su amiga, a su amigo, a su esposa, a su novio, su novia, a la vecina. Le puede estar cantando a Raimundo y todo el mundo, menos al Padre, menos a nuestro Señor. Nunca lo voy a decir, los voy a decir a Cristo, a Dios, nada. Ay, te amo, ay, qué lindo eres, me hace falta. Cuando me tocas, me transporta. ¿Quién? Pues bien, eso puede ser para cualquier persona. Y lo que dicen también, no solo cobran cantidades exageradas, exuberantes por ir a tocar, a dar un concierto. No es irle a cantar, a alabar al Creador. Eso se terminó hace mucho tiempo, querido hermano y amigo. Hoy son falsos adoradores de alabanzas para nuestro Señor, falsos. Son unos oportunistas, todos estos malvados. Se aprovechan de la pobre gente, de vender sus porquerías de disco y todo lo que hacen. Esta gente solo te hablan solamente que Dios te va a prosperar, que vas a recibir casas, que vas a tener carros, que esto y que el otro, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver y por eso es que hay que saberlos reconocer. Bueno, queridos hermanos en la fe, como vemos, tienen muchas maneras de saber si esta gente son verdaderos hijos de Dios o son falsos, ¿verdad? Porque yo ya les he dado muchísimas características de esta gente y por eso es que yo les digo son falsos por todo eso. Y para no dejarse engañar por estos falsos hay que escudriñar la Biblia, queridos hermanos. Hay que escudriñar la palabra para no dejarnos engañar. Son codiciosos, hermanos. Son codiciosos. Estafadores, porque son estafadores. Son estafadores, mentirosos. Siempre están ocultando algo estos malvados. Veamos lo que dice la palabra en Mateo 24 y el versículo 24 para que veamos qué dice la palabra también. Dice, su fin es engañarle. Todo gira en torno ¿a qué? Al dinero, ¿verdad? Y a su vida, y en su vida ellos son Dios, porque la verdad ellos son Dios sobre la tierra. Lo único que no se declaran, ¿verdad? Lo único que no se declaran Dios o que son el Hijo del Altísimo, como los otros que dicen ser el Mesías, ¿verdad? Pero ya de repente cuando veamos pues que ya se están declarando. Vamos a buscar Mateo 24, que ya se los leí, Mateo 24, 24, para ver qué es lo que dice Mateo 24, 24.
Mateo 24, ¿verdad? 24, veamos lo que dice Mateo. Escuche bien, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto ya se los había yo leído, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, pero para que veamos que esta gente son estos que dicen ser cristianos sin Cristo. Y dicen creer en Dios, pero a su Dios, ¿quién? Baal. Y entonces veamos lo que dice aquí, pues la palabra en Apocalipsis, en Apocalipsis 2:4. Yo sinceramente le digo, esta gente están contaminados. Están contaminados con la profecía de Balaam. Manipulan a las personas, tienen el espíritu de Jezabel, tienen cargos de autoridad también. Todos son jefes. Ellos son, verdaderamente son gerentes de esos templos. Muchas mujeres llamadas profetas. ¿Y quiénes son estas mujeres llamadas profetas, pastoras, profetisas y yo qué sé cuántas cosas más? Pues las mujeres de ellos mismos. Todas son profetisas, son maestras y yo no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Así que para que vea usted pues cómo le estamos aquí desenmascarando. O sea que también ellos todo lo que predican es de lo mismo siempre, ¿verdad? A sus seguidores siempre les están diciendo la misma cantaleta de siempre. Nunca nada de que verdaderamente es la palabra de nuestro Dios. Y en general, vamos a ver a todas estas mujeres, todas parecen las primeras damas de la nación. Usted sabe, las mujeres de los presidentes y eso, cómo se visten. Cómo tienen que andarte arregladas y bien vestidas. Si andan estas mujeres. Súper elegantísimas, con ropa súper carísima, con unas uñas inmensas, bien pintadas, bien maquilladas, bien emprendadas, bien talladas, bien entaconadas. Eso es lo que vemos de esta gente, ¿verdad? Mire cómo se les sale la soberbia hasta por el vestido que andan puestos. Porque vamos a ver a muchos, y es que hay tanto falso, que ya ni los voy a seguir mencionando como falsos profetas, falsos maestros, falsos aquí, falsos allá, porque hay tantos. Ahora también está la moda de los que raíces hebreas y que ahora son mesiánicos y que cuando usted los escucha solo hablan en hebreo, que uno no les entiende nada, tamales, como decimos nosotros en Nicaragua. Nada se les entiende. Porque verdaderamente, pues que la Torah, que la aquí, que la allá, bueno, sí, está bien. Si ellos hablan hebreo, los hebreos que viven allá, los judíos, pues esa es su lengua, pues es normal que la llamen así, pero nosotros no. Nosotros hablamos español. Y entonces aquí empiezan a hablar y a decir un montón de palabras en hebreo. Y dijo fulano no sé qué, pero todo lo están diciendo. Y entonces, mire, yo antes escuchaba a un hombre, era dominicano. Era un dominicano. Y en principio me empezó pues a gustar lo que decía eso, pero ya después dejé de verlo, de escucharlo, porque a la final no le entendía nada de lo que estaba hablando. Esta otra gente también retienen la palabra de Dios con esa habladera en hebreo, por la simple y sencilla razón
de que usted sabe de que cuando usted habla la palabra de Dios, no siempre es la misma gente que le va siguiendo, sino que hay gente que de casualidad cayó en ese canal y le parece bien lo que está escuchando y entonces va a venir y va a seguir escuchando, puede pasárselo a otra persona. Mira qué interesante este hermano como habla o lo que sea, ¿no? Pero ya, si yo entro allí por primera vez y no le entiendo nada de lo que está hablando, pues simplemente me voy a salir de ahí porque yo no voy a estar perdiendo mi tiempo con gente que habla en hebreo nada más. Pues quizás es para la gente que habla en hebreo que hablan y no para mí, ¿no? Porque yo no hablo hebreo. A mí me pueden hablar pues en otras lenguas que yo conozco, ¿verdad? Pero hebreo no lo conozco. Entonces, y pues que andan con el talí, con el kipá. O sea, ay, aquí puesto el talí, que un gorrito aquí que se llama kipá. Son cosas y cosas y cosas y cosas. Si el Señor hubiera querido eso, nos hubiera dicho a nosotros también. Todo aquel que venga a mí tiene que andar con un gorrito así, tiene que ponerse tal y tal vestimenta, que no sé qué. Él se ponía el talí y esas cosas. Nuestro Señor Yahshua. Pero él era un judío y en esos tiempos la gente se vestía así. Y además el Padre les había dado la orden a ellos de ese talí, porque ahí está escrita toda la palabra, ¿verdad? Lo que ellos llaman la Torá. En esos hilos y todo, ahí están escritos también 600 y pico mandamientos que Dios les dio a ellos y todo. Entonces él lo andaba puesto. Pero cuando nuestro Señor estuvo aquí en la tierra, no dijo que todo el mundo se pusiera eso, esto, lo otro, ¿verdad? Pero ahí vemos eso, vemos cantidades de gente unos que se echan agua con una manguera, la pobre gente que está ahí sentada, el hombre pues que está delante, el pastor, bañando a la gente de agua, otros que los hacen pasar por el lodo, otros que los mandan a comer hierba, otros que los golpean, otros que le dan con el chaleco, el chalecazo, el tromponazo, y yo qué sé cuántas cosas más, el chancletazo. Son ungidores, yo te unjo, yo te aquí, yo te allá, ¿verdad? Para que veamos pues cómo todo esto es falsedad y por eso es que pues que nuestro Señor, ¿verdad? Nos advirtió de todo esto, nos advirtió de cómo serían esto falso, cuando él estaba pues aquí en la tierra. También podemos ver esta gente haciendo, hoy se han hecho grandes brujos en la iglesia. Hay brujerías, porque si usted hace aquí, que le echo agua a que le hago, no, pues, va a haber hoy una cantidad de gente haciendo brujerías en la iglesia. O sea, creen en que si usted agarra ese trapito y que si se lo mete así, que si le hace allá, que se lo enrolla, que si los famosos, pues, profetas, limpiándose el sudor y vendiendo los pañuelos sudados y yo no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ver toda esta gente haciendo una cosa y hablando, tantas barbaridades, porque por ejemplo tenemos, a mí no me gusta decir nombres, ¿verdad? Ni nada de eso, porque hay que denunciarlos, porque esta gente está llevando a millones de personas a su desgracia, a la muerte. Y esto no es posible. No es que a uno anda hablando de ellos ni por nada, sino que hay que denunciarlos porque son unos sinvergüenza. Por ejemplo, yo estaba viendo pues, un video el otro día de este señor que se llama Maldonado, ¿verdad?
estaba hablando que existe la brujería cristiana, pero yo no sabía, porque en la palabra, en la Biblia, no se habla de que exista brujería cristiana o que tenemos que hacer brujería. Al contrario, el Señor la aborrece y nos exhorta a no hacerlo. Entonces, para que vea cómo esta gente verdaderamente falsa y el montón de gente que se llega a sentar ahí, todos lo creen y están, sí, podemos hacer brujería. ¿Cómo no? Este hombre empezó a decir que sí, que en la iglesia hay brujería y que se llama brujería cristiana. Y también dijo, ¿quieren que se los muestre? Y puso como ejemplo el ejemplo de Elías. Pone el ejemplo de Elías, ¿verdad? Y entonces, y dice que un cristiano puede hacer hechizos, brujería y maldiciones. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que esto es de Dios? Si el Padre lo aborrece, nos exhorta a no hacerlo, a no hacer estas prácticas. Mas sin embargo, este señor está diciendo de que Elías era brujo. Una cosa es ser brujo y otra cosa es clamar a Dios, porque no tiene nada que ver la brujería con lo que hizo Elías. Y esto lo vamos a ver en Primera de Reyes, ¿verdad? Déjeme que lo busque. Un momentito, deme un segundito. Primera de Reyes, el capítulo 18, empezando del versículo 18 al 39. Vamos a buscarlo a ver qué nos dice. Lo estoy buscando, aquí está. Vemos que este señor, ¿verdad? Que se llama Maldonado, pues hace una comparación de Elías y dice que esto es una brujería, ¿verdad? Lo que hizo Elías, y Elías no hizo ninguna brujería. Aquí vemos de que la gente, el pueblo de Israel, se había pervertido con un rey que se llamaba Acab, que era el esposo de Jezabel. Y esta Jezabel mataba a los profetas de Yahweh, ¿verdad? Y esta mujer mandaba y hacía, tenía templo, tenía un montón de sacerdotes, ¿verdad? Que trabajaban para ella. Esta mujer destruía a los profetas de Yahweh. Mismo Abdías, un siervo de Dios, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en unas cuevas, y ahí los sustentó con agua y pan, porque esta mujer era cruel y los mataba, ¿verdad? Abdías era el mayordomo de Acab, que era el rey. Pero este hombre tenía temor de Dios y por eso escondió a esos profetas. Nosotros podemos ver que a Elías le vino palabra directa del Creador a Elías. Y le dijo, ve y muéstrate a Acab, o sea, a este rey, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, Dios lo utilizaba a Elías. Y Elías vio de que la gente se había corrompido y dijo, bueno, pues veamos qué hacemos. Si ustedes siguen siguiendo a Baal, a los dioses ajenos, o van a seguir detrás de nuestro Padre, del Altísimo, ¿verdad? Defínanse, les dijo Elías, ¿verdad? Y vemos cómo Acab le dijo a Elías, ¿por qué vienes tú a turbarme? Y turbas a Israel. Entonces Elías le respondió, yo no he turbado a Israel,
sino tú, le dice, lo acusa directamente. Yo no he turbado a Israel porque él acusa a Elías, que viene como a alborotar a la gente, ¿no? A hablarles de Dios y todas estas cosas y que lo que están haciendo es malo y que el Señor trae juicio para ellos y todo eso porque Elías llega y les dice todo eso, ¿verdad? Entonces Acab le dijo. Entonces eres tú, cuando lo vio le dijo, ¿eres tú el que turba a Israel? Y entonces Elías le responde, que es de donde yo les dije, a partir del 18 que vamos a leer, respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú, le dice, y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh y siguiendo a los Baales, porque habían dejado a Dios. Y así tenían, dice, en los lugares altos, puros esos dioses, a Baal, a Astaroth, a no sé quién, a no sé cuánto. Este hombre que hizo lo malo, dice, delante de los ojos de Yahweh. Entonces, en el 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, le dice Isaías, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Estos eran los sacerdotes que tenía Jezabel. Imagínense, tenía 450 profetas que eran que pues profetizaban a su dios Baal, y también tenía 400 profetas de Acera. Acera era esta virgen que hoy es lo que ellos llaman Virgen María, Virgen de Guadalupe y Virgen de yo no sé cuánto que, ¿verdad? Pero es esta misma Acera. Le dijo él que comen de la mesa de Jezabel. Y los reunió allí en el monte Carmelo y le dijo que allí iban a hacer una ofrenda, que ellos iban a hacer una ofrenda a sus dioses y él iba a hacer una ofrenda al Creador. Y a ver quién de verdad hacía que la ofrenda se quemara. Pero esto no era brujería ni hechicería. Nosotros sabemos que el Altísimo tiene el poder de hacer todo lo que Él quiera, porque para Él nada imposible. Y además, Elías no hizo ninguna hechicería porque Elías no dijo yo puedo, yo hago, sino de que él oró, levantó sus ojos al cielo y dijo, Padre, haz que caiga fuego del cielo y demuéstrale a tu pueblo que tú existes. Pero este hombre, como la gente que llega allí es ignorante, no lee la Biblia ni nada, pues se lo tragaron todo que Elías era hechicero, que era brujo, y pues que eso se llama brujería cristiana. Entonces esta gente pues mañana van y hacen cualquier cosa, cualquier brujería, se van a cualquier brujo, porque pues es normal. Los cristianos también hacen brujerías y hechicerías y todo lo demás, ¿verdad? Pero veamos cómo es la cosa. Entonces, dice en el 20, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, o sea, los profetas de Jezabel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los pensamientos? ¿Hasta cuándo? Si Yahweh es Dios, síganle. Y si Baal es el Dios de ustedes, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Pero aquí vemos cómo Elías los está reprendiendo, ¿verdad? Porque el Padre a eso lo mandó. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Yahweh, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ya ni profetas habían en el pueblo de Israel, porque todos se habían volteado a Baal. Pero los profetas de Baal habían 450 y por eso es que Elías dice, de profetas solo yo estoy, y él estaba solo, porque el pueblo no lo estaba apoyando para nada. Estaban solo de espectadores viendo a ver qué es lo que miraban, ¿verdad? Y en cambio, los que estaban o sea, que habían venido con el pueblo, que eran los profetas de Jezabel, eran 450. Entonces dice aquí, dennos pues 2 bueyes, dijo Elías, y escojan ellos uno. O sea, cada uno agarró un buey para hacer el sacrificio.
y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. O sea que así tenían que hacer, tenían que cada uno agarrar un buey, ¿verdad? Un animal. Y iban a hacer el altar, ¿verdad? Donde iban a hacer el sacrificio. Iban a cortar el animal y todo, poner su carne allí, pero no iban a encender ningún fuego. El fuego tenía que venir pues, de sus dioses, ¿verdad? Elías de nuestro Padre Celestial, pues y ellos de su dios Baal. Porque Elías les quería demostrar que solo hay un Dios verdadero. Y hasta hoy existe solamente uno y su Hijo amado. Entonces les dijo Elías, invocad luego vosotros el nombre de sus dioses, y yo invocaré el nombre de Yahweh. Escuche bien, yo, dijo Elías, invocaré el nombre de Yahweh, y ustedes invocan el nombre de sus dioses. Y esto es lo que hizo Elías, no lo que dice este hombre que hizo brujería. Invoquen el nombre. ¿Y qué es lo que dice el Padre? El que invoque mi nombre, dice, yo lo escucharé. Invoquen mi nombre, dice él. El Padre. Clama a mí, dice, y yo te responderé. Y es lo que está haciendo aquí Elías. Entonces escuche lo que dice Elías. Y el Dios, le dice Elías, que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien, así se hará. ¿Ya? Entonces dijo que él iba a invocar al Eterno y que ellos también invocaran sus dioses. Y el Dios que respondiera por medio de fuego, o sea, que se encendiera el fuego solo, pues ese iba a ser el Dios. ¿Qué les parece? Y la gente dijo, ok, veamos lo que sigue. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escojan ustedes un buey y prepárenlo ustedes primero. Pues ya que ustedes son más, pues les dice que yo, ustedes empiecen e invoquen el nombre de sus dioses. Pero eso sí, le dijo Elías, ustedes no pueden poner fuego, pero sí van a invocar a su Dios que les ponga el fuego. ¿Ah? Elías les da las pautas a seguir, como dicen las reglas del juego, ¿verdad? Y ellos aceptaron. En el 26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Miren, aquellos hombres. Baal, ay, querido Baal, Baal, Baal. Nada. Y entonces diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Gritaban, Baal, Baal, respóndenos a gran voz. Brincaban alrededor del altar que habían hecho, donde habían puesto todo el buey, y nada. Entonces veamos lo que sigue. Y dice, ellos andaban saltando alrededor y todo, ¿verdad? Y en el 27 dice, y aconteció al mediodía, ya era tarde, dice que Elías se burlaba de ellos, diciendo, griten en alta voz, porque Dios quizás está, dice, meditando, y por eso que no les contesta, o no tiene algún trabajo, o va de camino tal vez, para saber dónde, les dice Elías, o tal vez duerme, a lo mejor dice el Dios de ustedes está durmiendo, griten más, hagan otras cosas para que se despierte. Dice, y hay que despertarle, dice la palabra aquí, y hay que despertarle, dijo Elías. Por eso le digo, entonces Elías, pues, les está diciendo todo esto, ¿verdad? Y en el 28 dice, entonces dice, ellos clamaban a grandes voces, Baal, ven por favor, y todo lo demás. Y se sajaban con cuchillo y con lanceta conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos.
estaban volviéndose locos, ¿verdad? Aquí vemos pues que en ningún lado se está hablando de brujería. Mismo esta gente que servían a Satanás, que el Señor le reprenda, no estaban haciendo ninguna brujería, como dice este falso profeta, que dice que es profeta, este malvado que dice que Elías estaba haciendo brujería. De ninguna de las maneras. Aquí vemos que los dos están reque, como haciendo las cosas como tienen que ser, pero ellos, pues ya no había nada que hacer, porque mire que hasta dice que hasta la sangre se sajaban el cuerpo, se lo rayaban y todo. La sangre les chorreaba. Pero ¿qué pasó? No pasaba nada. Sus dioses no contestaban. Veamos lo que dice el versículo 29. Pasó el mediodía, dice, imagínense, ya no era mediodía, ya era para la tarde. Ya había pasado mediodía, pasó mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien les respondiera, ni quien les escuchara. ¿Ya escuchó? Hasta el momento no hemos visto nada de brujería, pero la gente se deja embaucar y por eso es que yo les incito, hermanos y amigos, les invito a leer la Biblia, la palabra. Allí la gente se debe levantar y decirle en qué parte de la Biblia dice que se estaba haciendo brujería, que Elías estaba haciendo brujería. Aquí no hay ninguna brujería. Mismo los Baales no estaban haciendo brujería. Entonces no sé de qué habla este señor. Y por eso es que se lo estoy leyendo para que vea y se lo estoy leyendo con la palabra. Para que no vea que yo no estoy hablando por hablar. ¿Desde cuándo existe la brujería cristiana? Eso no existe. La brujería es del diablo, simple y sencillo. Igual como le dijo aquí Elías a los Baales y al pueblo de Israel. O están con Dios o están con el diablo. Una de dos. La brujería no es de Dios. Dios no es brujo. O sea que aquí lo que este hombre está haciendo es diciendo que el padre es brujo. ¿Ah? ¿Es brujo? Porque es él que hizo descender fuego del cielo en este sacrificio. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces seguimos. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado, porque ya como nadie se acordaba de nuestro Señor, de Yahweh, los altares los habían botado y se habían dedicado solo a levantar altares para Baal, ¿verdad? Y otros dioses que yo no sé, ¿verdad? Entonces él dice que vino y lo compuso, que estaba todo, ya ni todas las piedras caídas y todo eso, ¿verdad? Y dice el 31, y tomando Elías 12 piedras. Escuche bien, hasta el momento no hemos visto nada de brujería, ¿verdad? Tomó 12 piedras. ¿Y qué representan estas piedras? Ningún rito. Ningún rito, ninguna hechicería. Estas piedras son las 12 tribus de Israel, que son las que representaban estas piedras. Sigamos leyendo lo que dice. Dice que tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel tomó esas 12 piedras, dice, que son las 12 tribus de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre. Y por eso es que él toma estas piedras, porque el Padre ya le había dicho a este pueblo, Israel será tu nombre, ¿verdad? Porque él le cambió el nombre a Jacob, se lo cambió por Israel y es por eso que hoy se llaman israelitas, ¿verdad? Y le dijo que era porque había sido dada la palabra de Dios y mismo que se les había dado la palabra, la gente estaba haciendo conforme a sus deseos de la carne, igual que este hombre que está hablando que hace las cosas conforme a sus deseos. Veamos aquí lo que dice. Entonces dice, edificó
con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. En el 33 preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. O sea, preparó el altar, puso la leña, pero no lo encendió. Puso pues todo el buey ya preparado, ¿verdad? Dice, y el 34, y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, háganlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. Y hasta el momento no hemos visto nada de brujería, ¿verdad? Simplemente él les quiso demostrar que el poder del Padre, de Yahweh, no tiene límites, que Él es el dueño y señor de todas las cosas y que todo lo que Él quiere hace. Le echó 3 veces agua, cosas que no hicieron los Baales. Los Baales no le pusieron agua a su leña ni a la carne que estaba sobre el fuego, ¿verdad? Mas sin embargo no se encendió ningún fuego. Y vamos a ver si hizo brujería. Vamos a ver más adelante. De manera que el agua corría alrededor del altar. Es por eso que él hizo una zanja, ¿recuerda? Todo alrededor. Porque dice que ahí corría el agua alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. ¿Ya escuchó? Bueno, vamos al 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire que aquí no está haciendo ninguna hechicería, Elías. No es una buena comparación a que este señor hizo, para nada. Dijo, Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que antes se llamaba Jacob, ¿verdad? Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. O sea, Elías le está diciendo, manifiéstate, muéstrales quién eres. ¿Verdad? No es Elías que está haciendo una brujería, una hechicería, no. Él se postra delante del Padre y ora. Y le dice, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. ¿Ya escuchó? Y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Y fue así, porque fue el Padre quien llamó a Elías y le dijo, vaya, anda a hablar con este pueblo malvado que me ha dejado, que está con todos esos dioses, que está haciendo esto. Va, repréndelo y diles que de parte mía les voy a hacer esto, les voy a hacer el otro, y si no se arrepienten, ¿verdad? Y es por eso que Elías hace esto que está haciendo. Y Elías en ningún momento está diciendo abracadabra, patas de cabra, ¿verdad? Sino que está orando al Padre, el que escucha las oraciones, a quien clama a Él con el corazón, porque el Padre escudriña y conoce los corazones. Además, el Padre lo había enviado. No era cosa de Él que quería ir así, aquí vengo porque yo soy. No, el Padre lo envió de la misma manera, manera que mandó a, ¿se acuerda? A Jonás, que le dijo, ve al pueblo de Nínive, y no quería ir. ¿Ah? Es el Eterno quien nos dice qué hacer y qué no hacer. Él le dijo a Elías, ve. Y Elías cumplió en ir y hacer lo que el Padre le dijo. Y es por eso que él oró. Dice, Elías dijo, Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea un manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo. O sea, que de verdad lo representaba, que él lo había enviado y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. O sea, no es que era la voluntad de él, sino la voluntad del Padre. Y entonces le dice Elías, respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh,
eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Está orando, no está haciendo hechicería ni brujería. Está clamando al Padre. Entonces, dice el 38, cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto. La leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Todo el fuego lo consumió, lo secó de la zanja que se había llenado todo. ¿Qué le parece? Ahora dígame usted, quiere decir pues que entonces Dios es brujo. Porque cuando Moisés abrió el mar rojo, no fue porque él lo hizo, sino porque el Padre le dijo, toca, le dijo, con tu vara. Y por eso el Padre le dio esa vara. Cuando llegó a Faraón, llegó con su vara y el Padre le dijo, tira tu vara. Y cuando él la tiró, se hizo una serpiente. Pero también los brujos y hechiceros del Faraón hicieron también una serpiente, igual que Moisés. Pero Moisés también se asombró y se asustó, y el Señor le dijo, no temas, vuelve a tirar tu vara. La vuelve a tirar Moisés y se hace una enorme serpiente, más grande que las serpientitas que parecían gusanos al lado de esa. Y viene la serpiente de la vara de Moisés y se las come, se las tragó a las dos. Porque el poder de Dios es grande, grande. Y la brujería y la hechicería, usted sabe que son demonios. Y esos demonios hicieron salir esas culebritas, ¿verdad? Pero nada que ver con lo que el Padre puede hacer con el poder de Dios. Imagínense si el Padre nos hizo a nosotros, hizo todos los animales, hizo todas las cosas. Él hizo la tierra, la separó, puso aquí a este lado el agua, puso el sol aquí, puso las estrellas para acá, puso la luna aquí. Entonces, y si este señor a eso le llama brujería, pues ahí se las va a arreglar con el Creador y no conmigo, ¿verdad? Entonces vemos que el Padre, porque no es porque Elías quiso ir, si quizás Elías hubiera llegado a hacer, ay, yo voy a ir y yo, le hubiera pasado lo mismo que le pasó a los que le estaban clamando a Baal. Pero no, él iba porque el Padre lo envió. Igual que lo hizo con Moisés. Moisés iba haciendo las cosas tal y como el Padre se las iba diciendo. Tú vas, tú sacas este pueblo, tú haces esto, y vas y haces y haces. Y el Padre iba con ellos. Y Moisés iba solo recibiendo las órdenes de nuestro Señor. Lo que él le decía de hacer, hacía Moisés. Pues y Elías hizo lo mismo, ¿verdad? Ahora veamos lo que sigue. Dice el 39, viendo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Yahweh es el Dios. Para que vea pues, Yahweh es el Dios. Y entonces escogieron irse pues con Yahweh y dejaron a los Baales. ¿Qué le parece? Entonces yo les hago una pregunta, queridos hermanos y amigos, ¿dónde usted vio brujería? ¿Habrá brujería cristiana? Y el ejemplo que este señor puso, que puso como ejemplo a Elías, nada que ver. Por eso se lo estoy leyendo yo con la palabra, para que no se deje engañar. Tenemos que leer la palabra, para eso el Señor nos dejó y nos dijo, abran los ojos, que vendrán falsos Cristos, falsos maestros, falsos profetas, falsos esto y falsos el otro. Entonces, dice ya en el 40, entonces Elías les dijo, tomen a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. ¿Verdad? Y otras cosas que hace Elías, él ora también por la lluvia, porque primero oró, dice, para que no lloviera. El Padre lo escuchó y no llovió durante
Yo creo que fueron 3 años y medio. Después dice que oró Elías, después que la gente se volvió a convertir a Yahweh, oró para que lloviera porque se estaban muriendo de hambre. Y dice que cayó la lluvia, pero no es porque Elías tenía poder, sino porque Elías clamaba al Padre. Y Elías esto lo hacía por dirección del Padre Celestial, de Yahweh. ¿Ah? Cuando él oró que no hubiera, que estuviera sequía, es porque el pueblo estaba malo. Esta Jezabel que estaba en ese tiempo, con este hombre Acab que se dejaba manejar como un títere de su mujer. Lo mismo que vemos en muchos lugares, ¿verdad? Entonces, Elías oró y no llovió. Dice, después Elías oró para que lloviera y llovió. Pero no es porque hacía magia. Él clamaba allá al Eterno, nuestro Padre Celestial. Y bueno, queridos hermanos y amigos, hasta aquí vamos a llegar con la tercera parte de este tema, ¿verdad? Y de esta serie que la quiero explicar bien, ¿verdad? Porque aquí pues todo lo vamos a ver con versículos bíblicos y no, yo voy a estar diciéndole cosas que no son. Es porque la gente se deja engañar, es porque da tristeza ver esa cantidad de gente que llega allí a escuchar a esta gente o sea, ciegos completamente, un ciego dirigiendo a otro ciego. Es terrible, es tiempo de salir de esos lugares, salga de allí antes que sea tarde. Que el Señor tenga piedad y misericordia de esta gente que hace todo esto. No sé si es que están locos, perdieron la cabeza, ¿por qué comparan a nuestro Padre Celestial con brujerías y cosas sabiendo que Él las aborrece? Lean la Biblia, lean la palabra y va a ver cómo el Padre aborrece la brujería. Hasta le voy a buscar un versículo bíblico donde el Padre dice que aborrece, nos incita a no hacerlo. ¿Mm? Aborrece, espérenme. Vamos a ver si hay aquí un versículo bíblico que nos dé. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver. Veamos aquí Levíticos, el capítulo 19, el versículo 31 que dice: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, no los consulten contaminándose con ellos, yo Yahweh vuestro Dios, para que vean. Porque también nosotros podemos ver que las escrituras esto lo condenan. Pero es conocido que muchas personas, incluso como dijo este señor, cristianos acuden a chamanes, a brujos, a hechiceros, a adivinos, se leen las cartas, que les digan sobre su futuro, sobre el horóscopo, que los comuniquen con algún familiar que ya se murió, que les realicen encantamientos de sanación, de amor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Muchos se meten en cosas que al inicio parecen inocentes, como por ejemplo viajes trascendentales, juegos de ouija, levitación y tantas cosas, ¿verdad? Pero verdaderamente la palabra de Dios dice que eso no tenemos que hacerlo. Veamos lo que dice Deuteronomio 18 y los versículos de 10 al 14. Dice así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte los muertos, porque es abominación para con Yahweh. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto será delante de Yahweh tu Dios, porque estas naciones que van a heredar, y dice que van a heredar a agoreros y adivinos, oyen,
mas a ti no te es permitido esto. Esto dice Yahweh tu Dios. Entonces nosotros podemos ver, ¿verdad? Que aquí Dios dice que el Padre aborrece esto. Entonces, ¿por qué ir a decir que hay esto, brujerías cristianas? Y que Elías pues hizo una brujería. No, de ninguna de las maneras. Mire usted, no. Dios aborrece todas estas cosas. Y no me va a decir usted, no, pues que el Padre es brujo porque Él hace. No, Él es creador de todas las cosas. Él las crea. Él crea, es creador. Y entonces Él puede hacer cualquier cosa, lo que Él quiera. Para Él no hay nada imposible. Entonces no confundamos, como dicen, el cebo con la manteca, ¿verdad? Nada que tiene que ver. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Así de que si nosotros vemos también aquí, yo les voy a leer otros en Levítico, el capítulo 20 y los versículos, a ver, 1, vamos a ver, habló Yahweh a Moisés y dijo, el hombre o la mujer en que haya espíritu de nigromante o adivino morirá sin remedio. Los lapidarán, caerá su sangre sobre ellos, para que vea que estas cosas Dios no las aprueba. Veamos lo que dice Apocalipsis, el capítulo 21, el versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros y los idólatras y todos los embusteros, escuche bien, y le estoy remarcando, y los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué le parece? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, ¿verdad? Porque ya tenemos más de una hora de estar con esta parte 3. Hasta aquí terminamos la parte 3 y ya empezaremos la cuarta parte. Y quiero que sepa, querido hermano, que esta es una serie que estoy haciendo. Que esto tiene que estar muy explicado para que no nos dejemos engañar. Porque estamos en esos tiempos que son peligrosos. Y no son solo tiempos peligrosos porque nos va a caer un rayo encima o lo que sea, sino algo peor. Tiempos peligrosos donde podemos perder el alma. Bueno, que el Eterno me los bendiga y será hasta la cuarta parte.